Bienvenidos a mi canal de la guía de lo que surja. En este vídeo voy a hablar de los problemas que causa la salud consumir helados. Voy a contar algunas cosas que ya se sabe, o debería saberse, y otras que la mayoría de la gente no repara en ellas, y hasta puede que les sorprendan. Estas son algunas de las enfermedades e intolerancias que causan los helados. Enfermedades dentales como la caries, intolerancia al huevo, intolerancia a los frutos secos, intolerancia a la lactosa, intolerancia a ciertos aditivos que se pueden encontrar, por ejemplo, en los agentes emulsionantes y estabilizantes de los neutros de los helados, intolerancia al gluten, que provoca la enfermedad celíaca, obesidad, niveles altos de colesterol y triglicéridos, y la peor enfermedad de todas, la diabetes. Lamentablemente hacer un helado no es como hacer una ensalada con lechuga, tomate, cebolla, un poco de aceite de oliva y sal, además de vinagre. Los helados pueden causar serios problemas al esmalte dental y enfermedades como la caries. El frío intenso no sienta bien a la dentadura. Si a esto añadimos los azúcares que lleva consigo el helado, muchos de ellos cariógenos, y la acidez de algunos ingredientes, imagínense por ejemplo un helado de sorbete de limón, o tenemos una combinación dental para la dentadura. Yo nunca tuve caries hasta que me aficioné a los helados y al mundo de la heladería. No todos los azúcares son cariógenos. Existen algunos azúcares, los llamados polioles, como pueden ser maltitol, sorbitol, eritritol, que resisten a la metabolización por parte de las bacterias de la boca, que descomponen los azúcares y almidones y liberan ácidos que pueden causar caries o erosionar el esmalte dental. El problema de este tipo de azúcares, los polioles, es que causan una serie de problemas a la salud, como hinchazón abdominal, diarrea, flatulencias e incluso otros más serios. Por ejemplo, el eritritol parece ser que, según un estudio reciente, puede provocar infarto e ictus o derrame cerebral. Este tipo de azúcares se ha empleado recientemente en la heladería para dar una solución principalmente a los consumidores de helados que son diabéticos. Pero bueno, también sirve para aminorar los problemas dentales que puede uno tener al consumir los helados. Ahora vamos a hablar de la intolerancia al huevo. La intolerancia al huevo parece ser que provoca inflamación de la piel urticaria, congestión nasal, goteo de nariz, estornudos, lo que se conoce como rinitis alérgica, síntomas digestivos como cólicos, náuseas y vómitos, además de otros signos y síntomas como puede ser el asma, la tos, el silbido al respirar, opresión en el pecho o falta de aire. Bueno, antiguamente los heladeros utilizaban bastante la yema de huevo como agente emulsionante. De hecho, antiguamente era lo único que había, ¿vale? Con el paso de los años, con la aparición de los neutros modernos y con otro tipo de agentes emulsionantes, el huevo se ha visto relegado a un segundo plano. Hay heladeros profesionales que no utilizan yema de huevo. Dicen que es complicado trabajar con ello y como hay algunos clientes que tienen alergia al huevo, ya prescinden de su uso. Pero también hay heladeros profesionales que lo usan. Normalmente cuando usan yema de huevo suele estar pasteurizada, sea en líquido o en estado sólido. Se vende yema de huevo en polvo, pero nunca la he comprado. Los helados con yema de huevo tienen un toque especial. Queda muy bien, por ejemplo, una yema de huevo añadido a 1 kilo de misplo para hacer un helado de chocolate o de frutos secos. Existen algunos sabores, como por ejemplo el helado de mantecado, que es imprescindible el uso de yema de huevo. Respecto al uso de la clara de huevo, por lo que he leído, no se recomienda en absoluto. Antiguamente había algunos heladeros que utilizaban clara de huevo para dar cierto espesor a los helados, pero se ha demostrado que es un espesor falso. Y aún por encima, la clara de huevo puede provocar serios problemas para la salud porque es una fuente bastante importante de bacterias. Por lo tanto, el maestro heladero Angelo Corvito recomienda desterrar la clara de huevo de la heladería. Yo no conozco así ahora mismo ningún heladero, y conozco a varios, que utilicen clara de huevo o me hayan hablado de utilizar clara de huevo. Sí he conocido a algún heladero que me decía, por ejemplo, ¿ves este bote de semielaborados? Es de vainilla, lleva yema de huevo, pero está pasteurizada. En España, en el país en el que vivo, actualmente los restaurantes y también las heladerías están obligadas a informar al consumidor de los ingredientes alérgenos que contienen sus productos. Respecto a la intolerancia a frutos secos, parece ser que las señales de alergia a los frutos secos comprenden una serie de síntomas como puede ser el picor en la boca o en todo el cuerpo,
estornudos, goteo nasal, lagrimeo, vómitos, diarreas, calambres abdominales y un largo etcétera, hasta síntomas más intensos como puede ser un angioedema o incluso un shock anafiláctico, que por lo que tengo entendido puede ser fatal si no se actúa a tiempo. Hay algunos helados que contienen frutos secos. Yo a veces, por ejemplo, he probado un helado de vainilla que contenía nueces de macadamia. Después están los helados que ya contienen frutos secos porque el ingrediente es así, el ingrediente principal. Por ejemplo, los helados de pistacho, el helado de avellanas, el helado de almendras, el helado de turrón. El turrón es un postre navideño español que se hace con almendras. Y después existen helados que se hacen con snacks como ingrediente principal y que el propio snack contiene frutos secos. La solución, pues pasa por consumir poco, si la intolerancia es leve o moderada, o no consumirlo si la intolerancia es grave, incluso puede ser mortal. Otro problema es la intolerancia a la lactosa. Yo conversé con un visitante de mi canal sobre este asunto y me facilitó una información que quiero compartir con ustedes. La intolerancia a la lactosa en realidad no es un tema alérgico, sino un proceso natural. La lactosa se descompone a partir de la enzima lactato, que todos tenemos hasta los 2 años de edad. Y luego, del destete natural, como en todos los mamíferos, comienza a disminuir esa enzima. ¿Cuánto disminuye? Depende de cada persona, pero a todos se le disminuye. Por eso, hay varios niveles de intolerancia a la lactosa. La diarrea es un síntoma. Los productos sin lactosa en realidad lo que contienen es la enzima lactato, y lo que hacen es descomponer el lactato. Hablando en plata, a los productos sin lactosa en realidad no se les saca nada, sino que se les agrega la enzima lactato. Para saber qué nivel de intolerancia a la lactosa existe en una persona, tiene que hacerse un test. Según las estadísticas, entre 60 y 65% de la población adulta tiene algún nivel de intolerancia a la lactosa, pero la mayoría lo desconoce, y humildemente tengo que reconocer que yo puedo ser uno de ellos, porque cuando leo los síntomas que provoca la intolerancia a la lactosa me reconozco a mí mismo. Por ejemplo, aparecen síntomas como la diarrea, el hinchazón abdominal. Yo creo que esta sociedad se ha vuelto un poco aprensiva con tanta información. Reconozco que existen personas que padecen intolerancias a ciertos ingredientes. Pero también es cierto una cosa, que no tiene sentido, por ejemplo, preocuparse por la lactosa y olvidarse, por ejemplo, de que los helados contienen diversos azúcares, diversos agentes emulsionantes y estabilizantes, muchos de ellos con efectos secundarios. Los helados son como son. No sé qué decir. Es un producto que contiene azúcares y contiene grasas, además de algunos aditivos y ingredientes que pueden causar intolerancia. Pero existen cosas peores. Hay gente que, por ejemplo, es fumadora, hay gente que es bebedora de alcohol, claro está, y evidentemente esos productos suelen ser más tóxicos y más perniciosos para la salud que un helado o un dulce. Yo creo que he probado alguna vez leche sin lactosa, leche en brick UHT, de la de supermercado. No repetí, así que la experiencia no es muy positiva que digamos. Normalmente todas las leches UHT, con lactosa o sin lactosa, no son gran cosa comparado con la leche pasteurizada. Si se dan cuenta, en mi canal siempre hago los helados con leche pasteurizada. ¿Por qué? Porque tiene más sabor y es lo más parecido a la leche fresca, que en España se prohíbe su venta. Yo antiguamente veía a mujeres de la aldea que vendían leche en cántaros por las casas, pero eso ya no existe, está prohibido. Yo creo que soy intolerante a la lactosa, pero también decirte una cosa. Si algo me gusta, aunque me cause un poco de daño, pues lo consumo igual. Solo si la intolerancia es muy grave y puede causar serios problemas de salud o la muerte, como parece ser que puede provocar en algunos casos, sí, recomiendo que se deje de consumir ese producto. Yo nunca he probado hacer helados de crema con leche sin lactosa. Y no sé si haré un helado de crema sin lactosa. Es que antes de hacer un vídeo, una receta de un helado de crema sin lactosa, pues antes haría 200 vídeos de otro tipo de recetas. No es una prioridad para mí. En cualquier caso, pues el que quiera hacer un helado sin lactosa puede sustituir lo que es la leche con lactosa por la leche sin lactosa y a ver cómo le sale. Si la intolerancia a la lactosa es brutal, aparte de un helado de crema con leche sin lactosa, también existen los famosos sorbetes o helados de agua, que normalmente contienen como ingredientes agua, uno o varios azúcares y también un jugo de frutas o bebida alcohólica como ingrediente principal, además de un neutro para sorbetes. Pero como no lleva leche ni con lactosa ni sin lactosa, pues se soluciona el problema.
A la hora de formular un helado de crema de leche para las personas intolerantes a la lactosa, hay que tener en cuenta que la lactosa es un azúcar y por tanto tiene un poder endulzante que en este caso es prácticamente despreciable, de 15 puntos, y tiene un poder anticongelante de 100 puntos. Si en la fórmula se sustituye la leche con lactosa por una leche sin lactosa, esta leche tendrá un poder anticongelante menor, y la única manera de equilibrar la fórmula sería incrementar la cantidad de azúcares de otro tipo. Por lo que he leído por ahí, por cada 100 mililitros de leche existen 5 gramos de lactosa. Si ustedes quieren tener en cuenta este dato a la hora de formular helados de crema de leche sin lactosa, pueden hacerlo. Eso se lo dejo a ustedes. Yo por el momento no voy a hacer helados sin lactosa. Después está la intolerancia a ciertos aditivos que pueden contenerle el helado. Por ejemplo, la nata o crema de leche. En España se vende en los supermercados y siempre va acompañado de carrageenanos. Carrageenanos es un aditivo que se utiliza más que nada en el caso de la crema de leche o nata para darle consistencia y cierto espesor, sobre todo cuando se monta la nata. Se han hecho estudios que se ha demostrado que la carragenina provoca inflamación gastrointestinal y tasas altas de lesiones intestinales, úlceras, colitis ulcerosa e incluso tumores malignos. Pues bien, si usted toma un helado de crema de leche en España, que sepa que lleva carrageenanos, sí o sí, porque yo he buscado en diferentes supermercados en nata o crema de leche, he mirado los ingredientes y los carrageenanos siempre estaban presentes. Solo una persona que vive en una casa de campo y tiene una vaca que le proporcione leche y nata de forma natural, sin intermediarios, y hace helados con esa nata o crema de leche, puede evitar el consumo de carrageenanos. Yo hablé con un ganadero hace varios años en el que me comentaba que muchos clientes suyos pensaban que eran alérgicos a la leche y al final descubrieron que eran alérgicos no a la leche, sino a los aditivos que la industria láctea añadía a la leche. Y esto es algo que debía tener en cuenta las personas que son intolerantes a la lactosa, porque a lo mejor su intolerancia se debe a otra cosa y no a la lactosa en sí misma. Otro aditivo, por ejemplo, interesante, también se utiliza mucho en heladería, sobre todo en heladería industrial, son los monohidroglicéridos de los ácidos grasos. En grandes dosis parece ser que puede provocar una mala asimilación de ácidos grasos esenciales y un incremento en el tamaño del hígado y los riñones. En animales de laboratorio es lo que se ha demostrado. Otro aditivo muy utilizado en la industria del helado es la goma de garrofín. La goma de garrofín parece ser que se ha reportado un caso de flatulencia, pero en general es bastante seguro. Otro aditivo bastante popular en el mundo de la heladería es la goma guar, que parece ser que en grandes cantidades puede provocar flatulencia, diarrea, sensación de plenitud y náuseas. Y así termino el caso de los aditivos, porque aditivos puede haber tropecientos. No puedo enumerarlos todos. Yo recuerdo una anécdota que me contó un profesor que era catedrático de química, que tenía un alumno suyo que era alérgico a un conservante. Y cuando compraba conservas en el supermercado tenía que ir mirando las etiquetas para buscar conservas que no llevaran ese aditivo. Ahora voy a hablar de la intolerancia al gluten, que causa la enfermedad celíaca. Esta enfermedad se produce por el consumo de alimentos con gluten. El gluten está presente en numerosos alimentos, como por ejemplo el pan, harinas de trigo, centeno, cebada, avena, espelta, etc. También en cualquier producto que se utilice de harinas y cereales como los que he mencionado anteriormente, al igual que todo tipo de bizcochos, productos de pastelería, bollería industrial, artesanal, pasta de cualquier tipo. Hablo de la pasta italiana, ¿vale? Espaguetis, macarrones, etc. La sémola de trigo, chocolates, cualquier alimento precocinado, infusiones y bebidas preparados con cualquiera de los cereales indicados, y a veces incluso se utiliza el gluten como aditivo para patés, para productos de charcutería, embutidos, queso fundido, productos precocinados, conservas, dulces, caramelos, cafés y tés instantáneos. Como ven, la lista es grande. La enfermedad celíaca o celiaquía afecta parece ser que a 1 de cada 100 personas aproximadamente, siendo más común en mujeres que hombres. Y es una enfermedad que por lo que he consultado por ahí es genético. Aún así, una persona puede tener un gen celíaco y no desarrollar esta intolerancia al gluten. El consumidor de helados que es celíaco, ¿qué puede hacer en estos casos? Bueno, pues en principio evitar cualquier helado que contenga los ingredientes que he mencionado anteriormente.
pero he leído críticas de algunos clientes celíacos que cuando acudían a una heladería observaban cómo les servían con el mismo utensilio helados para celíacos que después o antes utilizaban para servir helados normales a clientes que no padecían esta intolerancia al gluten. Pero esto se puede corregir fácilmente. Yo, por ejemplo, observé una heladería que en su vitrina expositora tenía diferentes cubetas con diferentes sabores de helado, y cada cubeta de helado tenía una pala. De tal manera que cuando una persona celíaca pedía un helado de lo que fuera, el dependiente le servía con esa pala y así evitaba o minimizaba una contaminación alimentaria. Los síntomas que provocan la enfermedad conocida como celiaquía o intolerancia al gluten son los siguientes: diarrea o estreñimiento, pérdida o aumento de peso, fatiga, pérdida de apetito, hinchazón y dolor abdominal, vómitos, úlceras bucales, dolor de cabeza, aborto de repetición, irritabilidad y dermatitis herpetiforme. Y ahora vamos a centrarnos en los problemas más importantes, ¿vale? Los más comunes. La obesidad. Normalmente se asocia obesidad y otros problemas de salud con las grasas presentes en los alimentos. En el caso particular de los helados, yo siempre utilizo crema de leche o nata. Para mí no hay nada como la grasa láctea. Sé que la industria y algunos heladeros utilizan grasas vegetales en los helados, pero por lo que tengo entendido y he probado, algunas de estas grasas no son aconsejables. Hablo, por ejemplo, del aceite de palma, que parece ser que contiene muchas grasas saturadas. En cuestión de grasa vegetal, la que más me gusta, sin lugar a dudas, es la manteca de cacao. Pero a lo que vamos, la grasa procedente de la crema de leche no es el principal problema en un helado, es mi opinión. En España muchos ganaderos, además, añaden semillas de lino a la alimentación de sus vacas, para que su leche sea rica en ácidos grasos omega 3 y se pueda digerir mejor y sea más sana. Yo, por ejemplo, además hago helado italiano, también conocido como gelato. Suele ser bajo en grasa. He visto helados de crema con un rango de entre 4 y 8% de materia grasa. Los helados soft de crema, por ejemplo, también conocidos como helados suaves o candy, suelen tener un 5% de materia grasa de media. Es cierto que veréis helados en algunos supermercados que contienen un 14 o incluso un 17% de materia grasa. Y un heladero profesional me dijo que la grasa le otorga mejor sabor al helado, y que él conoce grandes heladeros que hacen helados con un 10% y un 13% y saben deliciosos. De hecho, él me dijo que en algunos países como Estados Unidos, los helados deben contener una cantidad significativa de grasa para que sean considerados como tal. Pero supongo que quieren evitar la grasa de los helados. Existen helados sin grasa. Por ejemplo, los helados de sorbete o de agua, que contienen como ingredientes jugo de fruta o una bebida alcohólica como ingrediente principal, y también azúcares, agua y un neutro especial para sorbetes. Pero yo considero que la grasa no es la causa principal de la obesidad, sino un excesivo consumo de azúcares y carbohidratos. Para hacer un helado muy bajo en grasa y que tenga un sabor aceptable, hace falta una máquina mantecadora de mucha potencia. Yo hablé con una heladera que tenía una mantecadora de 7,5 kilovatios de potencia y que le permitía hacer helados con un 2% de materia grasa con un resultado aceptable. Helados de crema de leche, claro está. Pero quiero hacer hincapié en lo siguiente. No sirve de nada adoptar una dieta baja en grasas y después atiborrarse de alimentos ricos en azúcares y carbohidratos. Al final el resultado sería el mismo: obesidad. Esa obesidad o ese consumo excesivo de azúcares y grasas puede generar otros problemas cardiovasculares, como por ejemplo hipercolesterolemia o exceso de colesterol y nivel alto de triglicéridos, que incrementa las posibilidades de padecer una enfermedad cardíaca o sufrir un infarto o ictus o derrame cerebral. Pero para mí, el peor problema de todos es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía y proviene de los alimentos. En esta enfermedad hay que tener un factor en cuenta, que es la insulina, una hormona que produce el páncreas y que ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía. Algunas veces el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina, o no la usa de forma adecuada, y la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células.
Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede provocar problemas de salud. Aunque la diabetes no tiene cura, la persona con diabetes puede tomar medidas para controlar su enfermedad y mantenerse más o menos sana. Con el tiempo, la diabetes puede provocar enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales, enfermedades de la vista, enfermedades dentales, lesiones en los nervios, problemas en los pies. Una diabetes mal controlada puede provocar coma diabético e incluso la muerte. Por desgracia, muchos helados contienen una cantidad considerable de azúcares con alto índice glucémico. El índice glucémico es una medida de la rapidez con la que un alimento puede elevar su nivel de azúcar, glucosa en la sangre. Únicamente los alimentos que contienen carbohidratos tienen un índice glucémico. Los alimentos tales como aceites, grasas y carnes no tienen un índice glucémico, aunque en las personas con diabetes esto puede afectar el azúcar en la sangre. En general, los alimentos con un índice glucémico bajo aumentan lentamente la glucosa en su cuerpo. Los alimentos con un índice glucémico alto incrementan rápidamente la glucosa en la sangre. El problema de los helados es que la mayoría de ellos tiene una presencia considerable de azúcares con alto índice glucémico. Habrán visto muchas heladerías que ponen helados sin azúcar para atraer a consumidores diabéticos o personas que no quieren engordar. Hay cierto grado de falsedad en esta afirmación. En el subconsciente del consumidor, azúcar equivale a azúcar blanco, y realmente no es así. En la gran mayoría de los casos, cuando hablemos de un helado, tendremos en cuenta que puede tener uno o varios azúcares como ingredientes. Todos los helados llevan azúcares en mayor o menor cantidad. Se han hecho progresos para sustituir azúcares tradicionales utilizados en el mundo de la heladería, como el azúcar blanco, la dextrosa, la glucosa, la maltodextrina, que tiene un índice glucémico considerable, por otros azúcares más modernos, entre comillas, polioles, como puede ser maltitol, sorbitol, eritritol, y edulcorantes, como puede ser desde la stevia pasando por el ciclamato sódico, la sacarina, la sucralosa, etc. Y tratar así de reducir el índice glucémico del helado. También se han usado proteínas lácteas que ayudan mucho a dar estabilidad y consistencia al helado y fibras vegetales, además de otros sólidos no grasos como agentes estabilizantes y emulsionantes. El helado es como es, y debe contener más o menos un 40% de sólidos totales y un 60% de agua. Las grasas, sean de origen animal, crema de leche o nata, o de origen vegetal, por ejemplo la manteca de cacao, aceites vegetales como aceite de coco o de palma, no aportan la cantidad suficiente de sólidos totales. Pero es que además existe otro problema. El helado es un postre dulce, tiene que saber algo dulce, y aunque existe esta tendencia de hacer helados menos dulces que antaño, no deja de ser un postre dulce. Por eso los diabéticos tienen un problema a la hora de consumir dulces o helados. Cualquier ingesta de estos alimentos suele incrementar los niveles de insulina de forma considerable, y por eso tienen que tener cuidado. El heladero profesional tiene ante sí un reto y también un problema con sus clientes diabéticos, porque no todos los diabéticos son iguales, no todos padecen esa enfermedad en el mismo grado. Hay algunos diabéticos que pueden consumir pequeñas cantidades de helado con azúcar, con un índice glucémico alto, sin que le cause demasiados problemas para la salud. En cambio hay otros que no. Voy a hablar brevemente un poco de los azúcares más tradicionales que se utilizan en el mundo de la heladería. Uno de ellos es el azúcar blanco, también conocido como azúcar común o sacarosa. Es el azúcar que más se consume de forma habitual por parte de la población. Es un hidrato de carbono, de rápida absorción, y después de ser digerido, pasa directamente a la sangre. Para compensarlo, el páncreas debe generar insulina de forma inmediata, y eso supone que la glucosa sube. Si la insulina no llega a tiempo, lo que puede suponer un problema para el paciente diabético. La dextrosa es otro azúcar ampliamente utilizado en heladería, en combinación con el azúcar blanco, debido a su poder endulzante moderado de 70 puntos y su alto poder anticongelante de 190 puntos. Lo hace compañero útil del azúcar blanco, que tiene un poder endulzante de 100 puntos y un poder anticongelante de 100. Con azúcar y dextrosa se puede hacer la gran mayoría de los helados, sin romperse mucho la cabeza a la hora de formular y ahorrando costes. Por desgracia, la dextrosa es de rápida absorción como la sacarosa. Se obtiene de la hidrólisis completa del almidón de maíz y tiene un alto índice glucémico.
Este azúcar lo habrán visto en numerosas ocasiones en alimentos ultraprocesados como embutidos. La dextrosa se agrega como conservante y potenciador de sabor. Otro azúcar que también se utiliza mucho en heladería es la glucosa. La llamada glucosa atomizada acompañada de las letras de mayúsculas DE y un número que representa la parte de glucosa que se comporta con las características de la dextrosa en cuanto a poder endulzante y poder anticongelante, comportándose el resto como almidón. Cuanto mayor sea el valor de equivalencia en dextrosa, más rápido será su absorción del organismo y más problemas causará al diabético. Otro azúcar muy utilizado es la maltodextrina. La maltodextrina es una glucosa con muy baja equivalencia en dextrosa. Es un hidrato de baja absorción en comparación con la dextrosa, pero tiene un alto índice glucémico, entre 85 y 105. Este azúcar se utiliza más que nada como relleno. Yo he probado un helado con maltodextrina en combinación con otros azúcares, los llamados polioles, como maltitol y sorbitol, y que incluía un edulcorante, el extracto de stevia. Era un helado para diabéticos fabricado por la casa MEC3, empresa especializada en suministrar botes de semielaborados a heladerías. También he visto que algunos heladeros utilizan azúcar invertido. El azúcar invertido es como la miel, con la diferencia de que es incoloro y tiene un sabor más neutro. El azúcar invertido se obtiene mediante la hidrólisis, resultando en una combinación de fructosa y glucosa. Tiene un índice glucémico moderado. Aún así, el diabético también tiene que tener cierta precaución a la hora de tomar azúcar invertido o miel. Y por último, la fructosa. La fructosa es un azúcar contenido de forma natural en las frutas y que también se encuentra de forma artificial en algunos supermercados. Antiguamente y en la actualidad aún es utilizado por heladerías y fábricas de turrón para sus producciones. La fructosa tiene un índice glucémico muy bajo y cuando un diabético consume un producto con fructosa artificial añadida no le supone ningún problema. No en cuanto a diabetes, pero el consumo excesivo de fructosa puede hacer que una persona desarrolle la enfermedad de hígado graso, que es la causa de la diabetes. Pues bien, el azúcar blanco, la dextrosa, la glucosa, la maltodextrina, el azúcar invertido y finalmente la fructosa han sido los azúcares más utilizados en la heladería. Y esto evidencia el problema que supone un helado para un diabético. ¿Existen helados para diabéticos que merezcan la pena? Yo, por ejemplo, he consumido helados para diabéticos. Por ejemplo, helados con fructosa. Normalmente los helados con fructosa que te puedes encontrar en una heladería suelen ser helados de frutos secos, como helado de turrón con fructosa, o helados de chocolate. ¿Por qué? Porque la fructosa, además de tener un poder endulzante muy elevado, también tiene un poder anticongelante muy elevado, y eso permite contrarrestar el endurecimiento que provocan las grasas vegetales que contienen los frutos secos y los chocolates, cuando el helado está dentro del congelador. Por lo demás, por sí sola la fructosa no pega mucho con los helados, y algunos heladeros me han comentado que confiere un sabor metálico al helado. Si le añadimos que el consumo prolongado de productos con fructosa puede provocar la formación de hígado graso en una persona, que es la causa de la diabetes, pues hace que no sea una alternativa idílica. En realidad un helado con fructosa solo se debería consumir de forma puntual, de vez en cuando. Yo los pocos helados de fructosa que he hecho y que he probado por ahí, en heladerías, no sabían mejor que los helados convencionales. Eran de inferior calidad. Por eso un maestro heladero recomendaba que en caso de padecer algún tipo de enfermedad o algún tipo de intolerancia, se consumiese el helado normal, pero en muy pequeñas cantidades, una cuarta parte, por ejemplo. Con el paso del tiempo, algunas empresas de semielaborados como MEC3 y algunos heladeros empezaron a utilizar azúcares como el maltitol o el sorbitol. Estos azúcares son de los conocidos como polioles. Tienen su poder anticongelante y su poder endulzante. El problema principal de estos azúcares es que tienen efectos secundarios sobre el organismo. Son tolerados por los diabéticos, pero, por ejemplo, puedes padecer, si los consumes en exceso, un efecto laxante, dolor abdominal, flatulencias, incluso problemas en la flora intestinal. Por ejemplo, en el caso del sorbitol, además de todo lo que acabo de mencionar, también parece ser que se puede registrar casos de vómito, diarrea severa, sangrado rectal, heces fecales negras con sangre o color de arcilla, debilidad, mareo, impulso frecuente a la hora de defecar. Entonces, claro, conozco el caso de una heladera que es una química, que ella quería dar una solución a los
clientes que eran diabéticos y decidió utilizar maltitol y sorbitol como ingredientes para confeccionar helados para diabéticos. Pero fueron tantas las protestas y las quejas por parte de algunos clientes que consumían helados con maltitol y sorbitol que al final decidieron suspender la venta de los mismos. Además, se da la circunstancia de que estos ingredientes, tanto el maltitol como el sorbitol, no son nada baratos en comparación con el azúcar blanco o azúcar de mesa. Yo he probado helados con maltitol y sorbitol elaborados por mí mismo y les puedo asegurar que es cierto. Si consumes helados con maltitol y sorbitol y lo consumes en gran cantidad, vas a tener que acudir muchas veces al baño. Respecto a los edulcorantes, que a veces he visto que se utilizan en la heladería, por ejemplo, acesulfamo K, aspartamo, sucralosa, ciclamato sódico, extracto de stevia. Yo solamente conozco un heladero que los utiliza. Estos edulcorantes endulzan mucho con muy poca cantidad, por lo tanto, tienen que ir acompañados de un agente de carga, que puede ser un azúcar o puede ser una fibra vegetal. Por ejemplo, existe la tendencia por parte de algunos heladeros artesanos de hacer helados menos dulces y sustituir parte del azúcar por una fibra vegetal que puede ser, por ejemplo, inulina. La inulina es el nombre con el que se designa una familia de glúcidos complejos compuestos de cadenas moleculares de fructosa. Se encuentra en las raíces de tubérculos y rizomas de ciertas plantas como bardana, chicoria, diente de león, yacón, agave y forman parte de la fibra alimentaria. Por ejemplo, yo he visto recetas donde se utilizaba un 5% de inulina en sustitución de un azúcar. Pero recientemente se ha hecho un estudio sobre la inulina, que como te quiero recordar es una fibra vegetal, que indicaba que con el paso del tiempo su consumo podía provocar desde colitis ulcerosa, daños en el hígado e incluso cáncer. En resumen, el helado tradicional no es 100% saludable y el helado dietético, entre comillas, tampoco. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, compártelo en redes sociales. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? Activa la campanilla para recibir notificaciones y así poder seguir endulzándote la vida. Un saludo y hasta pronto.